Muy bien. La sesión del día de hoy tiene como tema la práctica número 2 correspondiente al uso de los transistores como conmutadores, básicamente para manejar cargas. Entonces vamos analizando los circuitos que vieron en el video. Primero, los transistores como tal tienen zonas de trabajo, que son las que vamos a utilizar para esta práctica. Y en el caso del transistor BJT, tiene tres zonas de trabajo delimitadas, que son la zona de saturación, la que vemos básicamente en un color fondo ligeramente amarillo anaranjado, la zona lineal o zona de amplificación en un fondo verde y la zona de corte en un fondo rojizo. Ahora, básicamente, en estas tres zonas de trabajo puede estar funcionando nuestro transistor, pero nos vamos a enfocar básicamente en dos, que es la zona de saturación y la zona de corte. Ahora, en esas zonas, el funcionamiento de nuestros transistores, pues básicamente es el siguiente. El transistor BJT en saturación se comporta como un cortocircuito entre el colector y el emisor y aparece una pequeña fuente de voltaje en la base equivalente al voltaje base emisor del transistor. Esto se da cuando el voltaje colector emisor es igual al voltaje de saturación, que de forma ideal es 0 voltios. Y la corriente, en este caso, la corriente que atraviesa el transistor viene dada por la carga. Si la carga necesita 10 amperios, pues 10 amperios van a pasar por el transistor. Si la carga necesita 1 amperio va a pasar por el transistor. Entonces, ahí también la importancia del correcto dimensionamiento del transistor que soporte la corriente máxima de la carga. El otro estado en el que vamos a trabajar con nuestro transistor básicamente sería en la zona de corte, donde su equivalencia vendría a ser la de un circuito abierto en el transistor y por lo tanto la corriente sería igual a cero. En términos generales, pues podríamos hablar que el transistor lo podemos hacer funcionar como un switch, donde en saturación estaría encendido y en corte estaría apagado. Entonces, de esa manera vamos a trabajar al verlo. De igual forma, a los transistores MOSFET, que en este caso son otro de los transistores que vamos a usar, el transistor MOSFET de enriquecimiento tiene dos zonas de trabajo, que son básicamente la zona lineal o de amplificación aquí en color verde de fondo y la zona en tono ligeramente anaranjado, pues la zona óhmica o zona de saturación. Ciertos autores, ciertos libros de texto mencionan que los transistores MOSFET tienen una zona de corte, pero más que una zona en realidad es simplemente un límite. Cualquier corriente negativa o voltaje negativo haría que se apague el transistor y estaría sin conducir energía. Su equivalencia respectiva sería, en saturación funcionaría como una resistencia y cuando el transistor está apagado como un circuito abierto. Nuevamente sería una equivalencia de un switch. Cuando está encendido, pues pasa corriente, cuando está apagado no pasa corriente. Ahora sí, vamos a analizar los circuitos que vieron en esta práctica. El circuito número 1, que básicamente es el control de carga AC. En este caso estamos utilizando una LDR, el transistor BJT, ciertos elementos y un relé para poder manejar una carga AC. En este caso, esto vendría a ser mi toma corriente y un foco convencional, en este caso de 120 voltios. Ahora, para poder manejar un voltaje alterno con respecto a una electrónica que es DC, se utiliza justamente el relé que básicamente sirve de aislamiento. Entonces, analicemos cómo funcionan estos elementos. Primero, tenemos la LDR. La LDR no es otra cosa que una resistencia variable en función de la luz incidente. Mientras más luz se aplica sobre la LDR, la resistencia como tal es más baja. Y cuando tengamos menos luz o en oscuridad, pues la resistencia es mucho más alta. Estas variaciones pueden pasar de, por ejemplo, los 100 ohmios al 1 megaohmio sin mayor inconveniente, entre luz y oscuridad. El siguiente elemento que tenemos es básicamente un relé. ¿Y qué es un relé? Es básicamente un interruptor electromagnético o electromecánico. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando una corriente circule por la bobina, entre los terminales B1 y B2, al circular por la bobina se va a generar un campo magnético que va a hacer que estos elementos, estos switches, conmuten de posición. En otras palabras, haría que esto cambie de la siguiente manera. Aquí pasaría esto.
Este switch se cierra. Por lo tanto, cuando esté cerrado el switch, su posición sería esta, de esa manera. Pero eso cuando esté circulando una corriente por la bobina. Ahora, en términos generales, ¿cuáles son los terminales? Los terminales vendrían a ser el normalmente cerrado y el común, los que por defecto están unidos. Y cuando se enciende el campo magnético, pues el que se activaría sería el normalmente abierto junto con el común, o sea, esta línea, de esa manera. Mientras que existe el campo magnético. Una vez que el campo magnético desaparece, pues el switch regresa a su posición original y por lo tanto lo podemos utilizar para encender o apagar algún elemento. Ahora, ya en el circuito, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente, nosotros lo que estamos buscando es el voltaje en este punto, el voltaje de base. En función de ese voltaje de base, que va a depender del divisor de tensión entre R1 y la resistencia de la LR1, tal como tenemos acá arriba, entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a depender de qué tan grande es esta resistencia del LDR. Entonces, analicemos. En luz, la resistencia del LDR es prácticamente 100 ohmios. Si comparo 100 ohmios con los 16K, pues es un valor muy pequeño, 100 ohmios. Por lo tanto, nuestro transistor estaría en zona de corte, el relé no pasaría corriente y por lo tanto el foco también estaría apagado. Ahora, en oscuridad, ¿qué sucede? En oscuridad la resistencia del LDR es bastante grande, 1 megaohmio. Comparando 1 megaohmio con respecto a los 16K que tenemos de R1, pues se va a encender nuestro transistor. Al encenderse el transistor va a circular una corriente que va a pasar a través de la bobina también. Eso va a hacer que nuestro contacto se cierre y al cerrarse este contacto, pues nuestro foco se va a encender. Entonces, de esa manera es como funciona este circuito. Como resumen, el LDR con luz, el transistor Q1 está en corte, el relé apagado, foco apagado. En oscuridad, el transistor Q1 está en saturación, el relé está encendido, el foco está encendido. Ahora, dígame, joven Cobos. O sea, una pregunta con respecto al relé. Se cierran, al momento de que pase la corriente, se cierran los dos interruptores. Pero en este caso, como no hay nada conectado a las otras terminales, no debería pasar nada. No hay corriente, pues, ¿verdad? Son contactos independientes, básicamente. En este caso, ese encapsulado tiene dos switches internos. Mm, Y otra cosa, jóvenes, para los que están recuperando cualquier cosa, las preguntas que vayan surgiendo con respecto a la explicación que les voy dando, tenganlas listas para la parte del foro, ¿sí? Que va a ser después de la explicación de las diapositivas. Continuamos. Para el segundo circuito, tenemos un circuito de control de carga DC. O sea, básicamente estoy utilizando el mismo relé, pero en este caso ya no es un circuito AC, sino un circuito DC, un motor en este caso. Ahora, en términos generales, también estoy utilizando otro tipo de elemento que me permite, ahora ya no con luz, sino con calor, que es una RTD, y otro tipo de transistor, que sería el MOSFET. Entonces, ¿cómo funcionan estos circuitos? Básicamente, primero tenemos el termistor, que es del tipo PTC, que es un termistor, no es otra cosa que una resistencia variable en función de la temperatura, con factor positivo. Eso quiere decir que al aumentar la temperatura, aumenta el valor resistivo, al disminuir la temperatura, disminuye el valor resistivo. Adicionalmente, aquí estamos utilizando ya un motor DC. Y en términos generales, un motor DC está compuesto por dos partes, el rotor y el estator. El rotor básicamente es la parte móvil, es lo que gira, y el estator pues básicamente es la parte estática que se encarga de generar el campo magnético que permite girar al rotor. Ahora, en el estator tenemos dos tipos de motores con respecto al estator. Tenemos al estator donde es embobinado, como en el caso del video, que hay que polarizar el estator para que genere el campo magnético, o también tenemos en el caso de, por ejemplo, pequeños motores DC, lo tenemos de imanes permanentes. En el caso de imanes permanentes, pues los imanes generan el campo magnético en el que
va a estar conectado nuestro sistema y va a poder girar nuestro rotor. Entonces, lo que nosotros estamos controlando en estos circuitos es al rotor, en términos concretos. Ahora, ¿cómo funciona nuestro circuito 2? Similar al anterior. En este caso, ahora tenemos el voltaje de la compuerta. El voltaje de la compuerta no es otra cosa que el divisor de tensión entre la resistencia R1 y la resistencia de la PTC. Y pues con este divisor de tensión analizamos según la temperatura. A temperatura ambiente, lo que tenemos es que la resistencia de la PTC es de aproximadamente 100 ohmios. Si comparamos 100 ohmios con los 10K de R1, pues es un valor muy pequeño. Por lo tanto, al ser un valor pequeño en la compuerta, nuestro transistor estaría apagado. Si está apagado nuestro transistor, el relé no circula corriente, y si no circula corriente por el relé, el motor estaría apagado. Cuando tengamos temperaturas considerablemente más altas, que hagan que la resistencia de la PTC aumente, por ejemplo, en este caso la resistencia de la PTC es mayor a 1 megaohmio, comparando 1 megaohmio con los 10K de R1, pues el voltaje de compuerta es muy grande, haría que se encienda nuestro transistor, tenemos la corriente que atraviesa, es la misma corriente que atraviesa la bobina, se enciende la bobina, genera el campo magnético y por lo tanto este switch se cierra aquí. El otro también se cierra, pero como no está conectado a nada, no hace nada, pero al cerrarse el switch de aquí, nuestro motor se enciende. A forma de resumen, tendríamos pues que la resistencia de la PTC a temperatura ambiente haría que el transistor Q1 esté apagado, el relé apagado, el motor apagado. A temperaturas mayores, en este caso se provoca una temperatura mayor a 300 grados, Q1 estaría en saturación, el relé encendido y el motor encendido. Para el tercer circuito, tenemos un sistema de regulación de velocidad de un motor DC. En este caso, básicamente estamos utilizando también un MOSFET, pero vamos a utilizarlo a través de una señal PWM. ¿Y qué es una señal PWM? Pues básicamente es una señal que tiene frecuencia fija, que es lo mismo tener periodo fijo, a la cual le variamos el ancho del pulso. ¿Y a qué me refiero con variarle el ancho de pulso? Básicamente a esto. Al tiempo que permanece la señal en alto. Entonces, básicamente, si esto es el periodo, de aquí hasta aquí, es el periodo, recordemos que el periodo es 1 sobre la frecuencia, básicamente el porcentaje del tiempo que está en alto, en este caso es esto, equivale a este 10%, aquí esto con respecto al periodo equivale al 50%, y aquí esto con respecto al periodo equivale al 90%. En términos generales, ese porcentaje que está 10, 50 y 90 vendría a ser el ciclo de trabajo, que no es otra cosa que la relación del tiempo en alto con respecto al periodo. Y eso por el 100%. Entonces, PWM, ¿qué significa? Básicamente modulación por ancho de pulso. En términos generales, mantengo la frecuencia fija, que es lo mismo mantener el periodo fijo, y manipulo cuánto tiempo está la señal en alto. En el primer caso, pues está al 10%, solo el 10% del periodo está en alto. En el tercer caso, pues el 90% del periodo está en alto. Básicamente lo que estaría debajo de esto. Esto es el 10% del periodo en alto, acá tenemos el 50% del periodo en alto y acá tenemos el 90% del periodo en alto. Ahora, la característica de esta señal PWM que necesitamos usarla es básicamente que vemos un voltaje promedio. Y el voltaje promedio aquí no es otra cosa que esta línea roja que vemos en estos puntos, que representan el voltaje promedio con respecto al ancho de pulso y que también es proporcional al porcentaje. En este caso, el valor del voltaje promedio sería el 10% del voltaje máximo. ¿Cuál es el voltaje máximo? Básicamente, el voltaje que se alcanza aquí, el voltaje máximo. Entonces, esto es el 10% del voltaje máximo. Acá tendríamos un equivalente al 50% del voltaje máximo y acá finalmente un 90% del voltaje máximo. Con ello, pues, al variar este ciclo de trabajo, al cambiarlo dependiendo de la necesidad, vamos a tener unos efectos que lo vamos a analizar ahora.
Entonces, y en el circuito 3, ¿qué debemos comprobar? Primero, tener en cuenta que la señal PWM afecta directamente sobre el voltaje de la compuerta aquí, que viene dado por esta expresión que tenemos acá arriba. Ahora, si nosotros analizamos un solo periodo, o sea, vendría a ser esto, tiene un punto en alto y un punto en bajo, que básicamente es lo que está explicado aquí. En alto, nuestro transistor básicamente tendría un voltaje grande en la compuerta, por lo tanto el transistor estaría encendido. Al estar encendido el transistor, pues circula una corriente por nuestro motor. Y en teoría, el motor estaría a su velocidad máxima durante ese tiempo. Ahora, cuando está en bajo, el voltaje es prácticamente muy pequeño. Nuestro transistor se comportaría en apagado y por lo tanto la velocidad sería cero. Pero si lo analizáramos solamente un periodo, esto es solo un periodo, pero resulta que esta señal es periódica, continúa siempre. Entonces, este efecto de continuar siempre va a hacer que en el motor, durante este tiempo, esté encendido, en estos tiempos está encendido, pero en los otros está apagado. Pero como esto sucede tan rápido, porque para una señal PWM, para motores, por ejemplo, la frecuencia debería ser alrededor de 1 kHz, que es equivalente a tener un periodo de 1 milisegundo, lo que sucede es que nosotros no le vamos a dar tiempo al motor de detenerse. Como esta señal es muy rápida, hay momentos que él en teoría está al máximo y hay momentos que en teoría debería estar apagado, detenido por completo. Pero como la señal es bastante rápida, no le damos tiempo a detenerse. Y como no le damos tiempo a detenerse al motor, entonces lo que terminamos viendo es una variación de velocidad. Esta variación de velocidad va a ser proporcional al ciclo de trabajo. Y con ello, pues, entonces vamos a tener justamente el efecto que vimos en el video, que en resumen sería esto. Con un ciclo de trabajo al 20%, el voltaje BDS promedio, o sea, básicamente aquí, el BDS es básicamente 12 voltios y el voltaje del rotor, visto acá, sería 3 voltios. Por lo tanto, ese voltaje es muy pequeño y este motor estaría apagado. Ahora, a un ciclo de trabajo del 80%, el BDS promedio sería 3 voltios y el voltaje del rotor 12 voltios. Por lo tanto, nuestro motor estaría encendido y prácticamente a su velocidad máxima, porque estamos ya muy cerca del 100%, está al 80% del ciclo de trabajo. Y de esa manera funcionaría nuestro sistema. Entonces, en este circuito, el efecto del cambio de velocidad se da más bien por un efecto mecánico. No le damos tiempo al motor de detenerse. Y como no le damos tiempo al motor de detenerse, y a la larga termina viendo un voltaje promedio, entonces lo que se ve reflejado de este efecto es en el cambio de velocidad, que puede hacer que sea más rápido o más lento el giro en función del ciclo de trabajo como tal. Y el último circuito era un circuito para regulación de luminosidad de un diodo LED. En este caso es básicamente la misma estructura anterior, solamente que en lugar del rotor tengo conectado una resistencia R3 y el diodo como tal. Ya vimos por qué era importante la resistencia. Y en este caso es un diodo de alto brillo. Exactamente el mismo concepto anterior, porque está conectado de la misma forma. Entonces, cuando el ciclo de trabajo está al 20%, básicamente el voltaje que le llega a la resistencia del diodo LED es muy bajo y va a haber un brillo mínimo. Pero cuando estemos en un ciclo de trabajo del 80%, pues el voltaje que le llega a la resistencia R3 más el diodo 2 básicamente va a ser bastante alto y por lo tanto el LED va a estar casi que a su máximo brillo. Y de esa forma funcionarían los circuitos que vieron en los videos. Entonces,